Hola Javi, Hola, ¿qué tal? hola Buenas Alejandro, tardes. Hola ¿cómo están? Marcela, ¿cómo te ¿Me va? Bien, escuchan? Ale, Hola Javi, ¿cómo te va? bien. Bueno, emocionante, una vez más, poder verlo y escucharlo. Ya tenemos unas 26 personas mirando la transmisión. Fueron más de 70 las que nos acompañaron en este rato. Primero quiero agradecerles a ustedes dos, primero por supuesto Alejandro, haber aceptado la invitación de sumarte al ciclo Museo Próximo, que venimos impulsando desde el Museo de Bellas Artes desde el primer momento de esta situación de pandemia que nos tiene alejados de nuestro lugar natural, de nuestro sitio natural, que es el edificio, el espacio del museo. Pero no nos tiene alejados de esta posibilidad de encontrarnos y que, bueno, en esta cuarta edición, la idea fue reunirnos otra vez, una vez más, alrededor de la figura de Carlos Saciaín, que tan maravillosamente retrataste en tu documental. Así que te agradezco muchísimo que hayas querido participar, como te decía, de este ciclo, de esta manera que estamos teniendo de estar cerca. Y Javi, bueno, nada, también una persona que conoció muchísimo a Carlitos, artista plástico, Javier, nuestro, que por ahí ahora lo estamos teniendo un poco más viajero, pero que siempre está y estuvo siempre muy cerca de Carlos. Yo voy a hacer una brevísima introducción, una manera de recordarlo. Recordar es volver a pasar por el corazón y es lo que estamos haciendo. Todos los que tuvimos y las que tuvimos la suerte de estar cerca de él, cuando digo todos, digo muchos y muchas, fuimos tocados y fuimos abrazados por su aura. Todos tenemos alguna anécdota con Carlitos, tenemos un momento de intensa, de profunda intimidad, aunque haya sido efímero, aunque haya sido muy cortito. Cada vez que nos encontrábamos, cada uno de nosotros y de nosotras, digo, y cuando, otra vez, insisto, muchos y muchas, logramos tener esa sensación que nos daba Carlos de hacernos sentir únicos, de hacernos sentir especiales. Y eso era la magia que tenía Carlos con cada uno de nosotros y de nosotras. Carlos hizo muchísimo por cada uno, por cada una, por el Museo Provincial de Bellas Artes desde hace muchísimo tiempo. En lo que cuenta, a partir de que me hice cargo del museo, tuve la suerte y la alegría de que me acompañara en innumerables presentaciones de muestras, de libros, que haya participado con su magia, con su poesía, de cada uno de esos momentos que para estos 8 años que ya han pasado desde que estoy en el museo fueron importantes. Si hay algo que lo caracterizó fue esa generosidad, esa posibilidad que Carlos solo él tenía de que le pidiéramos acompañarnos en esto, apoyarnos en esto o esto otro. Inmediatamente Carlos decía, sí, ahí estoy. Y estaba con toda su magia, como decía, con toda su dulzura y con todo su amor. Pero más allá de que cada uno de nosotros y de nosotras atesora cartas, atesora esos momentos, íntimos e intensos, quisiera yo resaltar un poquito esta otra parte, esta otra faceta de Carlitos, que era él como gestor cultural. Carlos hizo muchísimo por gente que ni siquiera lo conoció y que tampoco él las conoció. Y cuando digo esto pienso en Carlitos impulsando, imaginando, soñando el Museo y Mercado de Artesanías que actualmente y merecidamente lleva hoy su nombre, aquí en la ciudad de Paraná, un museo provincial. Pienso en el impulso enorme que le dio a la Fiesta Nacional de la Artesanía, habiendo sido jurado de esa fiesta en innumerables oportunidades. Pienso en esa dimensión de la gestión de la cultura pública que él comprendió desde muy temprano.
en fines de la década de los 80 y principios de los 90, fue director de Cultura de la Ciudad de Paraná y fue subsecretario de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, más allá de Carlos personal, íntimo, entrañable, adorable, que todos tenemos y todas tenemos y llevamos, hay una dimensión de Carlos que nos supera a cada uno de nosotros como individuo para pensarnos como comunidad. Él siempre apostó por la cultura pública, él siempre creyó en la gestión pública de cultura y dio cuenta de eso en cada una de sus actitudes, en cada una de sus actividades, en cada una de las participaciones que le tocó tener. Bueno, eso, era un poco decir que esto que ustedes van a charlar alrededor de Carlitos, que tiene que ver con una relación personal, personalísima de cada uno de ustedes dos, está transmitido en el colectivo, está transmitido en la sociedad. Carlos está entre nosotros y entre nosotras mucho más allá de esa experiencia haciaín que muchos de nosotros hemos tenido. Así que bueno, yo te dejo, Ale, para que arranques, agradeciendo muy, muy brevemente al equipo del museo, especialmente en esta etapa, a Natalia Enríquez, a Federico Maín, a Zulema Alegre, que están conmigo codo a codo trabajando en este proyecto, en esta aventura del Museo Próximo, por supuesto a las autoridades, a la Secretaría de Cultura, a Federico Prieto, que nos ha permitido, nos ha facilitado la herramienta esta de Zoom para poder comunicarnos mejor. Bueno, gracias a los dos y adelante. Gracias. Gracias, Marcela, por tus palabras. Yo quiero también hacer un agradecimiento recíproco en este caso a la Secretaría de Cultura, en principio, al Museo de Bellas Artes Pedro Martínez y en vos como directora y a tu staff de profesionales que te acompañaron en la difusión, en la prensa, en el diseño de toda esta maravilla de difusión. Y también especialmente porque no se hubiera podido llevar a cabo este trabajo, este documental, si no hubiera sido por el Instituto Audiovisual de la provincia, como a la cabeza de Julio Gómez. Entonces, bueno, a partir de eso se pudo esbozar este trabajo. Y un poco yo voy a contar cómo fue hecho, desde los comienzos, cómo surgió desde la idea hasta la realización de este trabajo. Que como todo trabajo, como toda obra, nace desde un papel en blanco, de un proyecto que va a ser. Ese proyecto, bueno, tenía el fin, el objetivo, distintos puntos, y yo me junto con Carlos, lo voy a ver para que me orientara, que le cuento de qué se trataba el proyecto, que era el rescate de nuestros artistas, que lo habíamos hecho con mi productora, que es Estela Jaime, a este proyecto. A Carlos se lo cuento y le encantó el proyecto. Pero yo era para que me orientara a lo mejor, que me dijera con qué artista, con quién empezaba, etcétera, etcétera. Y Carlos, fíjate una cosa, me dice, empezarlo conmigo. Así empecé el primer documental, hacerlo conmigo. Entonces, bueno, a partir de eso, bueno, se me abre, ya nos pusimos a trabajar con la productora Estela en formalizar la cuestión. Hablo con Julio Gómez, le planteo la cuestión y me dice, déjame 2 días, 3 días que lo piense, lo evalúe y vamos a ver si lo apruebo o no. Bueno, 2 o 3 días voy al instituto y me dice, está aprobado el proyecto. Yo te ofrezco, el instituto te ofrece los estudios, 3 cámaras, iluminación, sonido, los profesionales, los cameraman, sonidistas, iluminadores y los editores.
en base a eso, o sea, que todo lo que contaba el instituto me lo ofrecía y me lo ponía a disposición. Ahí es donde conozco a Eloy López, que a la larga, a la postre, sería mi asistente de realización. Bueno, nos ponemos a trabajar para ver cuándo podía venir Carlos al instituto, al estudio, hacer la primera parte del trabajo, de la producción, del rodaje que se hizo en el instituto. Mientras tanto, yo quería para el guión, lo tenía en vista a Julián Estopelo. Lo llamo a Julián Estopelo y me dice, mira, en estos momentos yo no puedo porque estoy haciendo un trabajo de investigación en Bolivia. Así que bueno, nos pusimos con mi productor a redactar las preguntas y yo fui a entrevistarlo a Carlos, a charlar con Carlos para grabar esa primera parte. Eso fue la primera parte. La segunda parte, como en las 2 semanas de haber hecho esto primero en los estudios, fuimos a la casa de Carlos. En la casa de Carlos, él abre completamente su casa. Su estudio, su altarcito que tenía, su recuerdo, todo. Y ahí hicimos la segunda parte de la entrevista. Y a lo mejor lo más llamativo, a lo mejor una cosa interesante o atractiva de este trabajo, es que tal vez los últimos 2 pinturas, los últimos 2 dibujos que Carlos realiza, los hace a cámara y que están reflejados en el documental. Carlos trabajando en esos dos dibujos, porque a la semana que terminamos el rodaje de todo el material en bruto, Rubén Ballesteros me llama, amigo personal de Carlos, me llama y me dice, mira, a Carlos le han dado 3 ACV. Después de eso, de ese periodo, que él quedó bastante mal, se empezó a recuperar, pero se quiebra la cadera y termina sus días en la clínica Modelo. Entonces, y los 2 dibujos, eso, inclusive él se los quería regalar a la gente del instituto, al instituto, para que lo pusieran ahí. Él se lo quería llevar a Pájaro, que es el marquetero de él, para que hiciera los marcos y llevárselo en persona al director para que lo pongan en el Instituto Audiovisual. Ese tipo de persona era Carlos. Carlos, cuando fue al instituto, que salieron todos como al personaje, a saludarlo, a charlar con él, Carlos, por su lado, se puso y lo alabó de arriba abajo al instituto, a las instalaciones, al personal. Entonces, bueno, quedó un compromiso, yo creo que muy fuerte para hacer este trabajo de parte de ellos, que son unos profesionales excelentes. Al pasarle todas estas alternativas a Carlos, yo no podía, yo no tuve 3, 4, 5 meses sin poder editar, porque no podía estar viéndolo a él y él en una situación crítica como la que estaba. Entonces, y pasaron los meses, y pasaron hasta el desenlace final de él, lamentablemente. Y ahí un día me lo encuentro a Julio Gómez del instituto y me dice, mira, hay que terminarlo el trabajo, vamos a terminarlo porque estaba planeado presentarlo en el FICER, en otras cuestiones, y sobre todo, bueno, yo me puse el compromiso para el año de fallecimiento de Carlos, presentar el trabajo. O sea que fue, digamos, el trabajo más difícil que me ha tocado hacer en mi vida,
porque yo he hecho cosas de documentales fuertes, por ahí doloroso, luctuoso, pero esto me ha costado muchísimo porque yo sentí, después que pasó el deceso, la desaparición de Carlos, como que yo tenía en mis manos digamos, el legado de Carlos, de cómo la gente se iba a acordar de él, cómo lo iba a ver, lo que él pensaba. Porque en el documental él habla desde su niñez, del 633, de la escuela, de su paso por Buenos Aires, de su amistad con Mujica Lainez, de la vida y de la muerte, de la amistad. O sea, cosas muy, muy personales, muy profundas. Entonces, yo tuve en mis manos eso de decir, bueno, esto a Carlos hay que sacar lo mejor de Carlos para que esto va a quedar para el futuro de las, de las generaciones que vengan. Porque antes de su desaparición, fue el artista a lo mejor que quedaba en vida más importante de Entre Ríos. Por todo porque era un artista consagrado y por todo lo que dijo Marcela Canalis anteriormente, que en su gestión fue director de la municipalidad, director de cultura municipal, subsecretario de la provincia de cultura, director y fundador del Museo de Artesanía. Entonces tiene una trayectoria muy vasta. O sea, Carlos no es solamente el artista plástico consagrado, es también el escritor, el funcionario público, el político, que era un hombre, un poco un hombre con esas características. Ahora te paso la posta un poco, Javier, así charlas un poco vos de Carlos. Sí, yo creo que Carlos, él pensaba que el hombre era lo que hacía todos los días. Y a mí me parece que en la cuestión de, por ejemplo, de la cuestión esta de la gestión cultural, yo creo que más allá de los puestos y de todo eso, yo creo que él también día a día luchaba con cosas, fomentando artistas, ayudando como nos ayudó a muchos en los comienzos, creía en la gente joven, le gustaba, bueno, le gustaba ir, venir, hablar con distintos tipos de personas y jugar mucho con el diálogo, con las emociones, con las palabras, con la poesía que era él. Él era un tipo que escucharlo era realmente su poética, era muy grande y más allá de eso, de que podemos señalar eh, como curricular, yo creo que en realidad es mucho más que todo eso. Él lo es porque lo sigue siendo, porque realmente es una persona que, que, ha tenido un gran impacto en todas las personas que lo han tenido cerca y que las charlas con él, los whiskies con él, la música, la conversación, la sobremesa, la mesa, la premesa, el abajo, todo lo que pasaba ahí, era toda una locura. Y un intercambio sobre teatro, sobre poesía, sobre música y sobre todo las historias que él contaba, los cuentos de los que se apropiaba, que a veces, que en general, yo creo que enaltecía el propio cuento, los contaba también, los metía también, los encauzaba también, a veces los reinventaba y los mentía y les daba otra connotación, pero siempre con una poética muy emocionante, muy emotiva.
y bueno, existe, yo creo, de él, él era una cuestión artística y un amante, sobre todo un amante de las cosas, de los días, de las personas y de una militancia desde el amor, y un tipo sumamente comprometido con todo lo que estaba a su alcance, con una intensidad muy grande, con una curiosidad increíble y una sensibilidad eh, tan maravillosa como su sentido del humor, su cuestión eh, que por ahí recuerda tanto a Oscar Wilde, eh, para reírse, para su picardía, no sé, me parece que es una persona que envuelve un universo del cual uno se enamora, porque Carlos enamoró a todas las personas que tenía a su alrededor con su mística y con ganas de escucharlo, de compartir con él, de pensar con él, no sé, recuerdo muchas charlas, muchas historias y bueno, realmente fue para mí uno de mis amigos más grandes que he tenido, o sea que y además siempre era una cuestión de aprender, de tener una juventud. Para mí Carlos fue joven siempre y, y eso es como uno quisiera también la vejez, qué sé yo, se la sufría la vejez porque le gustaba mucho la joda. Pero, eh, y yo creo que fue un tipo con un universo increíble y eh, con mucho amor por los demás, por sus animales sagrados que eran casi mágicos para él, que eran como que se remontaban de los siglos, como faraones o cosas así, y todo el misticismo de él eh, y el bagaje porque el bagaje no es solo transcurrir, vivir muchas cosas, sino saber mirar las cosas que están pasando. Y yo creo que Carlos tenía una mirada exquisita sobre los detalles, sobre el alrededor, sobre la vida, sobre los amigos. Eh, Me parece que es un tipo que, como decía Norman Mailer, decía que los escritores no deberían morir, sino que deberían ir diluyéndose. Y no sé, es como que para mí, no sé, es muy fuerte la pérdida de Carlos, pero como que en algún punto muchas veces no la siento porque lo siento ahí en muchas cosas, o porque no quiero sentirlo también, porque la verdad que ha sido una pérdida muy grande para muchos, entre ellos para mí. Eh, y bueno, se lo extraña muchísimo, la verdad que se lo extraña muchísimo y creo que también uno se queda con una sensación de que describirlo a Carlos es como quedarse corto siempre, o sea, es indescriptible, es un tipo indescriptible que está en sus trabajos, en sus libros, eh, en una poética inacabable de muchas cosas que es imposible de meter de guardar en algún lado, es muchas cosas. Entonces, bueno, me parece un poco que eso es lo que puedo aportar sobre lo que es él, era y es también. Sí, tenés mucha razón, Javier. No, lo que te ha Luego pasado muy nos ha cortado, pasado. corté No, ahí muy, perdón. no, pero está, porque así yo agarro la posta, porque tenés razón en muchas cosas de lo que has dicho. Esa pérdida que sentimos el vacío. Eh, eh, Uno tiene muchos recuerdos
de él, sobre todo trabajando con amor para la cultura. Cuando, como decías vos, a cuánta gente él presentó obras, presentó libros, estuvo presente. Era como el mascarón de proa de la cultura de la provincia de Entre Sí, era Ríos, un Carlos. tipo muy entusiasta y además las presentaciones de él eran fabulosas. De las obras podía hablar sin hablar sobre algo también muchísimo y jugar mucho con las palabras y a él le encantaba todo eso. Creo que no debe haber nadie que haya presentado tantas muestras, que haya supo muy bien también que convocaba, entonces él ayudó también con esa presencia a convocar para las muestras de los demás artistas. O sea, creo que era impensable, o sea, una presentación, nadie era mejor, ha sido mejor presentador que Carlos. Yo creo que yo no he visto ninguno nunca para una exposición. Me parece que era sumamente interesante escucharlo y era muy divertido, era muy divertido. En una presentación eso no lo ha hecho nadie, ni lo volverá a hacer seguramente ninguna persona, de esa manera, cuando empezaba ahí con sus aplausos a llamar a la gente y a hacer esos malabares y contar esas historias de Bradbury, de todo un poco, y la verdad que sí, que la presencia de él es muy extraña, ¿no? Muy extraña la ausencia que queda y, y bueno, bastante difícil de asimilar por ahí. Y sí, la verdad que sí, es como estamos pedaleando en el aire, se dice, ¿no? Después de la desaparición de él. A mí me queda un recuerdo de él muy grande, muy grosso para mí, que yo había tenido un accidente muy grande en el año 99. Y 2 o 3 años después, yo estaba, yo estaba personalmente, estaba mal, estaba en un sillón, mi hijo más chico, que ahora él está haciendo la tesis en el Instituto de Cine de Birri, en Santa Fe, dibujante compulsivo también. Aparece por casa Carlos Haceaín con María Rosa Paz. Mi hijo Julián me estaba cebando mate porque yo había quedado traumatismo cráneo en la mitad del cuerpo, la derecha, que no me servía. Las charlas, tomando mate, qué sé yo, charlando, me cuenta Carlos que él había conseguido plata del CFI, era el gobierno de Montiel, y secretario de Cultura Treves, Roberto Treves. Me cuenta que él quería hacer 7 documentales de artesanos en toda la provincia. Yo le digo, Carlos, me parece maravilloso y muy buena idea y qué sé yo. Y viste esa mirada pícara de él, de costado, los ojos, los ojillos de él. Y me dice, sí, me dice, pero quiero que lo hagas vos, que lo hagas vos a los 7 documentales. Y yo le digo, Carlos, mira cómo estoy, ni puedo caminar, no puedo. No, buscate un cameraman. Me dice, buscate un cameraman. Yo quiero que vos le edites, vos la dirijás y le edites. Va a tener movilidad, comida, alojamiento, todo tenés. Me sorprende, bueno, le digo, bueno, te contesto en 2 días, en un día, al otro día, que yo creo que lo contesté, le acepté el desafío. Lo hicimos. Y después de tiempo, Carlos no vino a decir, Alejandro, toma 1.000 pesos, te hace falta ayuda. No, me dice, es como Jesús que te dice, levántate y anda, hermano. Te dio la caña de pescar, vení, vamos a hacer el trabajo. Se hicieron los 7 documentales. Y al primero él fue,
a un artesano de las cuevas en diamante que había sacado la rueca de plata en Colón, que hizo Las manos de Julio, se llama el documental, unas manos en mimbre. Hay que hacer unas manos en mimbre. Entonces, Carlos fue a mi casa a decirme, levántate, ponete a trabajar, ponete a hacer, volvé a la vida, volvé a nacer, volvé. Como era él, sin decir las palabras estas que estoy diciendo ahora, las dijo en otra forma. Entonces, eso me ayudó. Si no, estaría tirado en una silla, resentido todavía, o sin ninguna oportunidad. Él me trajo de nuevo. Ese era el ser humano, el que miraba las cosas más allá, podía ver de qué se trataba. Ese era el Carlos Aciaín, que a mí me sirvió de mucho, por ejemplo, ¿no es cierto? Y como a mí, a mucha gente que lo habrá ayudado en esos aspectos, en distintos aspectos de ese tipo. Y otra cosa, el final del documental, cierro con una frase: sus restos fueron cremados, su casa que alquilaba fue vendida, solo quedan sus obras, este documental y su imborrable recuerdo. ¿Por qué me disparó ese final? Después que fallece Carlos, me llama Rubén Ballesteros y me dice que si quería ir a la casa de Carlos, que le iban a abrir, si me servía algo que me sirviera de disparador, algún objeto, alguna pintura, alguna cuestión, algún recuerdo, algo para filmar de nuevo. Y yo estaba tan choqueado en ese momento que le dije que no, porque yo no podía, no quería. Al mes más o menos, ya había arreglado con Julián Estopelo que él iba a hacer el guión y iba a terminar con las entrevistas a los invitados para el documental. Entonces lo llamo yo a Rubén Ballesteros y le digo, bueno, ¿cuándo podemos ir a la casa de Carlos? Así vemos, así a lo mejor hay que filmar de nuevo. Me dice Rubén Ballesteros, no, mira, la casa de Carlos ya no está más, la casa de Carlos. La casa de Carlos se vendió y todo, ya no queda nada de la casa de Carlos. Al tiempo fui, ¿te acordás que tenía un buzón del correo en la puerta, unos azulejos pintados por él, el bosquecito de bambú con el llamador de ángeles? Bueno, no existe más eso, no existe más. Entonces me da una profunda tristeza. Y a raíz de eso yo termino el documental, sus restos fueron cremados, la casa que alquilaba fue vendida, quedan sus obras, este documental y su imborrable recuerdo. Y también te da lo que es también la vida de un hombre. Este documental puede ser, la vida nace, transcurre, produce, y por ahí desaparece y no queda nada, salvo lo que hizo en su vida. Y está en muchas partes lo que hizo en su vida. Y gracias a Dios, él pudo vender mucho de su obra, mucho de su obra. Y otro queda en distintos ámbitos, en distintos lugares. Pero bueno, así me fue. permiten una interrupción, les voy contando los mensajes que tenemos para ambos y los recuerdos también. Adelante. Emma Engo dice, excelente video, conmovedor recuerdo, felicitaciones a los autores. Mariana Melem dice, muy emocionante.
Rodolfo Romero, Carlos tuvo una gran relación con Javier. Creo que en un punto se veía reflejado en la forma de vivir y pensar de Javier. Carlos reconocía rápidamente a los artistas. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. sí, sí. Clara Méndez dice: Alejandro, qué lindas palabras, qué emocionante historia. Y Mateo Gracias. Quesada pregunta: ¿cómo conocieron a Carlos? Yo a Carlos lo Cualquiera de los conozco, dos. bueno, yo a Carlos lo conozco, yo empecé trabajando en el primer gobierno de Jorge Busti, en el Ministerio de Bienestar Social, en la parte de prensa. Carlos era director de cultura de la municipalidad. Y para el Día del Niño, él va con una, no sé qué lo que era ministro, no sé qué, de ahí de Moine, y por el Día del Niño, a ver qué se hacía para el Día del Niño. Y ya venían con todo armado, querían comprar juguetes a los Eva Perón, querían hacer. Y yo, claro, y yo como un, viste, como le digo, por qué no hacen en las plazas? Ponen juegos, así se hace comunitario, los chicos juegan en la plaza y qué sé yo. Y Carlito me miraba. Y yo creo que ahí empezó una relación. Después siguió la relación más distante, o sea, más nos encontramos los últimos 10 años. Pero antes ahí empezó cómo nos conocimos con Carlos. Por esa idea que yo tenía comunista casi, o a lo que se plantea. Y Carlito se quedó, viste, como diciendo, este tipo dijo algo como la gente, pero no podía porque era superior a él la ministra, una mujer esta. Así que bueno, quedó ahí Javi, toda. Bueno, yo no conocí a Carlos en La Andija, cuando fue mi primera exposición y él estaba a cargo de la galería de ahí. Y yo no tenía ni idea, yo, qué sé yo, habré tenido 20 años, 21 como mucho. Y bueno, ahí lo conocí, después lo vi otra vez antes de viajar y vivir en Madrid. Pero mi amistad empezó después que yo volví de Madrid, y no me acuerdo cómo, creo que por otra muestra que también él me dijo de presentar. La verdad que, no sé, de repente estábamos ahí compartiendo comidas y él siempre le gustó mucho, ¿no? Todo eso de comer y hacer unos porotitos con con algo. condimentados y esto empanada y qué sé yo, y hablar y beber y sobre todo compartir poesía, visiones del arte y como decía eh, Rodolfo ahí, que le mando un saludo, que bueno, un poco compartíamos, yo creo que muchas cosas en común, de música, de literatura. Carlos eh, tenía un pensamiento que es muy acertado, que implica que el artista es, es una persona formada por muchas cosas, o sea, más renacentista por ahí, en el sentido de que no solo está limitado a la plástica, o sea, cuanto más amplio es su universo artísticamente, desde la música y la literatura, eh, la arquitectura, yo creo que todo va como, es parte del hombre, y Carlos tenía esa idea también. Entonces por ahí lo que sucediera es que hablábamos sobre mucho sobre teatro, eh, sobre un montón de cosas. Creo que eso era muy amplio y era muy divertido. Y era como una nostalgia, pero, pero muy alegre, muy, a ver, no era un tipo, en esa nostalgia, en esa poesía de la vida que tenía él, eh,
siempre era divertido. O sea, era una persona que no estaba evocando de una manera No era esa nostalgia quejosa. tristona, Claro, quejosa, exacto. Sí, tenía claro, y además, ese rasgo melancólico, pero que tenía más que ver con su poética, que tenía sí, más que ver con, totalmente, con una estética. Y eso totalmente, fue una de las cosas que más disfrutábamos de él, claramente. claro, y esa capacidad yo creo que era una persona sobre todo que no era autorreferencial para nada, siempre estaba hablando de lo que le interesaba y de las cosas desde una visión que, que era muy fuerte y que era eso también, no era una persona que estaba hablando de él, sino de lo que lo maravillaba todo el tiempo. Mm, Y sí, hoy cuando yo decía, Javi, perdón, que esta forma de ser de Carlitos tranquilamente podría haber derivado en ser una persona que solamente se ocupara del arte o de las artes como un artista total que era, desde su taller o desde sus grupos. Y lo que a mí siempre me impresionó es que no le sacó el cuerpo a estas responsabilidades oficiales, institucionales, que son tan áridas, tan duras, tan pesadas, que muchas veces terminan haciendo que tengamos que desarrollar nuestra tarea con gente que por ahí no tiene que ver con el mundo del arte o de la cultura. Es un trabajo complejo para un artista asumir la dirección de cultura de una ciudad o la subsecretaría de cultura de una provincia. Esto que él no le haya sacado el cuerpo a estas cosas, me parece que además agrega algo más a la dimensión de Carlos. Carlos tenía muy claro la importancia de no solamente de lo que era su entorno o las personas cercanas o lo que a él le interesaba. Él tenía una visión como mucho más amplia y por eso mi admiración eterna, más allá de él como artista, como decía, total, esto otro, ¿no? De haberse jugado a ponerle el cuerpo a estas instancias institucionales que a veces suelen ser muy difíciles. Hay una persona que nos está escribiendo que personalmente quiero mucho, imagino que ustedes también, y que fue muy importante en la vida de Carlos. Y está escribiendo Rodolfo Romero en su nombre. Y acaban los mensajes. Estoy hablando de Rubén Ballesteros. Él nos dice: felicitaciones Marcela, Javier y Alejandro, hermoso recuerdo y mi corazón se llena de lágrimas. Rodolfo nos dice: él está viendo la transmisión conmigo. Y nuevamente escribe por Rubén: Javier, Carlos te admiraba como persona, como dibujante, como artista y como desafiante. Esto nos muchas está gracias. mandando en este momento Un Rubén, al que le abrazo muy mandamos grande un para beso Rubén, y un abrazo enorme, enorme. muy grande. Gustavo Bretón, se lo extraña muchísimo, dice Gustavo, pero tengo la dicha de haber sido su alumno y amigo. Quedan en mi casa muchas de sus obras y el eco de sus charlas que me lo recuerdan a diario. Nilda Larson, qué artista tan interesante, siempre lo asocié con Jean Cocteau y Picasso. Excelente trabajo Alejandro y Estela. Hernando Alegre, ¿tienen algún objeto u obra que les recuerde a Carlos? Supongo que sí. Eso es pregunta para Sí, ustedes. yo tengo algún objeto muy raro, porque, bueno, yo vivo en la esquina del teatro Anita, y tráeme el plato cuando, de ahí desde que de soy tal. chico, que era chico, estaba colgado en el No, tu mueble que era plato y con un vidrio, ponlo acá. un afiche del teatro que lo había hecho Carlos. Es una afiche preciosa, una serigrafía que tengo todavía. Y nada, que lo tengo desde antes de conocerlo, desde el año 73, ese afiche. Y lo conocí a Carlos ya del siglo XXI, así que es como que estuvo presente desde antes. Es un póster que tenía en mi habitación, que lo tuve toda mi vida. Y eso después lo hice enmarcar y lo tengo también ahí en casa, que es maravilloso. Es una afiche teatral con plateado, rojo, negro, muy hermoso. Y ese es como un... Y después, bueno, obras que tengo que me ha dejado, cartas que hemos intercambiado. La verdad que hay un Esas montón. cartas maravillosas de puño y letra, cada vez que llegaba a mi casa una carta, muchas veces con invitaciones, pero muchas otras con cartas especialmente dirigidas a mí por alguna razón,
de su puño y letra, con el sellito del ángel. Muchas veces me quedé con el sobre en la mano, disfrutando el momento de recibir esa comunicación de Carlos, que era tan especial, como decía antes, tan única, y que te hacía sentir esa intimidad en la relación alrededor de cualquier tema. Algunas veces hablando por teléfono, en un homenaje que le hicimos en 2013, 2014, una muestra que se llamó El dibujo homenajea a Ciaín, con una selección de dibujantes de toda la provincia maravillosa. Él me decía, no quiero que me hagan el homenaje, y lloraba por teléfono y se emocionaba, y yo le decía, bueno, dale, hacete cargo de esto que generás y disfrútalo, porque el amor que te tenemos y el amor que vos has producido en todos nosotros es absolutamente tuyo, así que fortalecete y recibilo. Bueno, siempre fue como muy emotiva la comunicación respecto, como decía, de cualquier tema. Hay algunos mensajes más, ¿quieren que les cuente? Sí, claro. Rodolfo Romero dice que tiene, está hablando acerca de un arlequín para una fiesta provincial de teatro. ¿Será tu afiche, Javi? No. Sí, ¿Sí? ¿Es tu sí, afiche? es un arlequín. Y Rodolfo dice, tengo el chablón que me acompañó en todos mis viajes, o sea, la matriz con la que realizó Ujú. la serigrafía, en todos mis viajes por Buenos Aires, Bahía Blanca, Lima y otros lugares donde viví, dice Rodolfo. Pedro Zubiliaga dice, hola Javier, ¿tenés alguna frase presente de Carlitos, alguna filosofía de vida o sugerencia como artista plástico? Eh, sí, tengo. Pero no sé si son Las- transmisibles. no, sí, sí, pero no sé, es como, son cosas más para mí, Más para mi íntima. particular camino. Sí, no, pero bueno, en realidad tengo muchas eh, historias y frases particulares. Es como que agarrar y querer agarrar alguna es medio complicado, pero, pero sobre todo creo que tenía que ver con una idea que compartimos, que es de disfrutar el tiempo y las cosas. Bueno, recuerdo una que me dijo que es, eh, hacer todo lo que quieras siempre. No es Eso me poco, acuerdo. Hacer todo lo que quieras siempre, no dejes de hacer nada, no importa lo que te digan, hacer todo lo que vos quieras. no es poco. Francisco Emilio Molina dice, junto a Mabel, los estamos viendo desde Córdoba. Gracias Alejandro por permitirnos conocer a este personaje de la cultura. Ese es un mensajito para Gracias, el Ale. gracias Tito y Mabel, periodista de Canal 8 de Córdoba, que amigo, estudiamos juntos y está conociendo a Carlos a través del Museo de Bellas Artes, del canal del museo. Le mando un Bueno, gran qué bueno. abrazo a él y a Mabel. ¿Saben qué pensaba cuando nosotros pensamos el nombre de este ciclo, que es Museo Próximo, Arte y Cultura de Cercanía? Nunca pensamos que íbamos a llegar a más de 4 meses de trabajo en estas condiciones de virtualidad, y nunca mejor puesto y con mejor funcionamiento nombre que en el día de hoy, en este encuentro que estamos teniendo alrededor de la figura de Asiaín. Esto que nos falta en estos tiempos durísimos que estamos viviendo, los abrazos, las presencias, que eran tan propias de Carlos. Eh, la verdad es que yo hoy particularmente me siento muy cerca de Carlos, gracias a ustedes que lo han acercado de esta manera, que lo trajeron de esta manera, pero es como que siento que todo lo que hemos venido trabajando estos 4 meses hoy tiene un sentido especial. La cercanía era parte importante de la manera de relacionarse de Carlos. El amor, como decía Javier, que lo atravesaba todo. Primero que todo, el amor y la libertad y el humor. Y después venía el arte, venía las distintas disciplinas, el ser jurado del salón, como felizmente pude invitarlo
que además fue un reconocimiento, jurado del Salón Provincial de Artistas Plásticos de Entre Ríos, haber sido quien nos permitió una jornada de estampas serigráficas con su obra, aparte de su obra patrimonial, una de las obras que tenemos en el patrimonio del museo, que fue reproducida por un montón de gente, por decenas de gurises y gurisas en una de esas jornadas de vacaciones de invierno, con él presente, sacándose foto con los chicos. Esta cercanía, esto que nos está permitiendo esta situación, este momento, es bien de Carlos. Así que no lo estoy recordando con la nostalgia de la que hablábamos Javi recién, llorona o llorosa, sino con una melancolía dulce y feliz de haberlo tenido tan cerca. Siguen llegando mensajes. Dice, bueno, Rodolfo Romero, para Marcela, de parte de Rubén, no te olvides que Carlitos amaba a las mujeres y las admiraba. La Duncan, Simone de Beauvoir, Sarah Bernhardt, por supuesto. Además siempre me lo decía totalmente. Y a Gloria Montoya, por supuesto. Otra pregunta, la Nati Enríquez nos dice, ¿cómo consiguieron el material de archivo del documental? Muy buenas imágenes. El material de archivo, algunas cosas me las acercó Carlos en persona, y también Gloria Daneri me acercó fotografías del 633, y Carlos me acercó también muchas fotos que en su deceso todavía las tengo, porque ya las tengo para mí. Después fotos de Buenos Aires viejo, de documentales, etcétera, etcétera. O sea, de distintos ámbitos se consiguió todo el material de archivo. Bueno, yo no sé si quieren agregar algo más. A mí, en lo personal, me alegra muchísimo haber podido tener esta instancia, verlo a Javi, que hace un montón que no lo veía, y de alguna manera el hecho de juntarlos a los dos tenía, bueno, justamente esta razón de ser. Javier no estaba aquí cuando Carlitos falleció, de manera que esto quería ser una caricia también para vos, Javi, una forma de decirte que nada, que también estás presente y estuviste presente en esos momentos aunque no estabas acá. Y bueno, yo por mi parte, solo agradecimiento para ustedes dos, para toda la gente que nos está viendo, que es un montón, para Rubén que nos está viendo, para todos sus amigos, para Rodolfo que hizo de un poco de canal de comunicación, y en el nombre del Museo Provincial de Bellas Artes y de todo su equipo, de verdad, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Si quieren Tengo la agregar algo silla- más, cerrar. Yo quisiera Me encanta esta silla. yo voy a agregar Adelante, algo adelante. más. Yo voy a agregar algo más que en el documental estaba previsto, y Javier lamentablemente estaba en Barcelona, que él estuviera en el documental, diciendo, lamentablemente Julián Stopello no pudo, o no se pudieron poner a ensamblar las piezas para que estuviera, pero hubiera sido muy importante. De Bueno, todas acá lo formas, tenemos, un poco ahora lo ahí tenemos viene a cerrar, exacto. sin cosas. Ahí lo tuvimos a Rubén Ballesteros, a Graciela Pache, la escritora, y a Marcelo Olmo. Pero el que faltó es el señor que está a mi Que hoy izquierda. está con nosotros. Hoy está Acá con vinimos nosotros. a completar. Sí, Javi, decías, para cerrar. No, nada, que muchas gracias por todo, por este recuerdo a Carlos, por invitarme, por la verdad que la película, Alejandro, a vos, y a toda la gente también del museo, y al Fede Maín, que eso que me prestó la silla esta. La verdad que me encanta hacer esto Está así, me siento buena. como que estoy en un noticiero, Sí, te falta y hacer así con los papeles. estoy por decir cómo va la meteorología de todo eso. Bueno, gracias compañeros, gracias a todos y ya nos encontraremos en otra edición de este Museo Próximo, que es esto, tratar de estar cerca alrededor del arte y la cultura como bienes esenciales que necesitamos sobre todo en estos momentos. Gracias. Excelente esa idea de ustedes. Yo voy yendo así para atrás. Un Zoom se llama.